buenas tardes a todos nuestros amigos televidentes que nos acompañan en 13 Noticias. Hoy en Análisis 13 tenemos a don Mario Quiroz, analista político, que, valga la redundancia, analizará los recientes sondeo y encuesta, tanto de la UCR como de OPOL, con la intención de voto de los costarricenses de cara a las elecciones 2026. Buenas tardes, don Mario. Buenas tardes, Helen. Un gusto estar aquí y saludos a todos, por supuesto, en la casa. Muchísimas gracias, don Mario. Don Mario, vemos dentro del sondeo que presentó la Universidad de Costa Rica con la encuesta de OPOL, diferencias abismales en cuanto a los resultados. Pero ¿qué implicaciones tendrían estos resultados precisamente en la intención de votos para los costarricenses? Porque de una u otra forma, vamos a ver, ya la gente no cree tanto en los sondeos, en las encuestas, ¿verdad? Ya no utilizan eso como para decir, bueno, me voy por aquí o voto por esto, porque las encuestas están así, ya han perdido mucha credibilidad, don Mario. Sí, yo creo que eso es un muy buen comentario para iniciar. Las encuestas, no los sondeos, que ahora podemos diferenciar cada una. Yo creo que esta estrategia de pensar que el electorado se va a mover por quien vaya a ir primero es muy ochentero, si se quiere noventero, ¿verdad? Creo que subestimar al votante. Yo soy de los que sostengo que mucho del cambio y de la vinculación de los partidos con las personas se va a reparar cuando las vuelvan a ver como personas, no como votantes. Y cuando entiendan que el costarricense es un votante educado, informado, que toma decisiones con una base lógica, tal vez no la que les guste, tal vez distinto a la de uno, pero lógica, tendrá una racionalidad implícita, y que esto le mueva la aguja de que alguien vaya a decir, es que voy a votar por fulano porque va de primero en la encuesta, o ya lleva 3 encuestas que voy a votar a ganar, eso no lo veo ocurriendo. Como usted lo dice, hace mucho tiempo. Hace mucho, y para muestra las 3 últimas elecciones, correcto, que si uno ve quiénes ganaron, no marcaban en las encuestas, exacto, como líderes. Entonces, eso me parece que es una situación en la que ya deberíamos alejarnos. Es una estrategia, como digo, de antaño, pero además, si se quiere, ahora lo venía pensando cuando venía para acá, además como porque no tengo nada más que ofrecer en la estrategia, entonces voy a ofrecer eso. Yo creo que ya las campañas tienen que evolucionar porque el electorado ya evolucionó, entonces tienen que ponerse, digamos, al corte, como decimos a la moda, Mario. Sí. Ya tenemos que revolucionar. Así es. En cuanto a todo esto. Don Mario, ¿por qué cree que han habido tantas diferencias entre los resultados de una encuesta como la UCR y una encuesta como la OPOL, considerando que ambos estudios en la metodología y en el alcance de cada uno, bueno, veíamos como la OPOL decía que tenía 30,000 personas consultadas. 3,000. 3,000, perdón, personas consultadas. ¿Por qué vemos las diferencias? Y tal vez ahí le voy a pedir al compañero de producción, Roberto Gámez, nuestro productor, la pantalla inicial para ver un poco sobre esta encuesta de OPOL. Ahí vemos los partidos, ¿verdad? Tal vez sí, porque nos queda como entrecortado. Tal vez si no la pasan tan rápido, para poder ver un poco... No se preocupe porque aquí tenemos todos los datos. Bueno, aquí está don Mario con todas las votos. Ahí está. Ahí está. Pueblo Soberano, ¿verdad? De las intenciones votos tenía un 15%, Liberación Nacional con un 10.5% y la Unidad Social Cristiana con un 3.2%, Progreso Social Democrático 2.7%,
Frente Amplio con 2.6, Nueva República 1.7, Acción Ciudadana 1.1, Liberal Progresista, y aquí Costa Rica manda 0.4, Unidos Podemos 0.3, Avanza 0.2, otro 0.2, no responde 6.2. Y Ahí. ninguno como 50. Y ninguno como 50, don Mario, que igual esto se repite en el de ninguno, ¿verdad? Escuchaba que la intención de voto, las personas sí tienen como muy claro en que voy a ir a votar para ejercer mi derecho y para poder tener eso que gracias a Dios tenemos en Costa Rica aún, pero que cuando llegan quiebran el voto, ¿verdad? No saben por quién votar. Sí. Yo creo, Helen, que lo primero es que hay que distinguir que lo que publicó el Observatorio para el Desarrollo de la UCR no es una encuesta, es un sondeo. Lo que publicó Paul es una encuesta, lo que va a publicar el CIEP de la misma UCR la semana entrante es una encuesta. ¿Qué es la diferencia? Bueno, voy a hacerlo con una analogía. Si nosotros quisiéramos medir cuál es la afición más grande de Costa Rica a nivel de equipo de fútbol, me encantaría que fuera la liga, pero bueno, no. Partamos de eso. El instrumento adecuado es una encuesta. Y una encuesta es un instrumento en donde decimos, bueno, vamos a entrevistar un número representativo de la población nacional. Representativo significa que ese universo, ese pequeño grupo, que no va a ser los 5 millones y tanto de personas, va a ser 800,000, 1,200, dependiendo, tiene que representar exactamente lo que es la población costarricense. Entonces debería tener un balance por género, por región, por grupo etario, si se puede por nivel educativo y cuantas otras variables uno le pudiera meter que ya se empiezan a complicar mucho, ¿verdad? Pero si yo en lugar de hacer una muestra para entrevistar ese grupo balanceado, lo que hago es que me voy al Parque de Heredia, lo que me va a salir es que la afición más grande de Costa Rica es de Heredia. Es la de Heredia, ¿verdad? Y esa es la diferencia de lo que ocurrió con el sondeo de la UCR. ¿Los sondeos son herramientas válidas? Sí, pero no son herramientas válidas para extrapolar y decir con este sondeo se puede medir que la intención de voto a hoy es tal. Con una encuesta sí. ¿Qué fue el error? Que yo creo que es lo que a todo mundo confundió ayer. Que el título, primero yo creo que hay que reconocer también, Helen, la UCR fue muy clara en decir que era un sondeo en la descripción, en la letra pequeña y en las limitaciones de su metodología. Creo que el enredo se hace porque el título viene con, voy a parafrasearlo, sondeo sobre temas políticos e intención de voto. Un sondeo no puede medir intención de voto válidamente. Puede medir la intención de voto de las 4,000 personas que sondeó, pero no puede decir con base en eso que representa a la población nacional. Por eso es que usted va a ver primero diferencias tan grandes, pero más importante que las diferencias, va a haber diferencias grandes de este sondeo con Opol o con cualquier otro, porque no está balanceado, está sobre representado. Era una población, si mal no recuerdo, muy urbana, muy cargada de personas con educación superior, muy cargada, por ejemplo, a mayores de 41 años, cuando el 59% del padrón va a ser de menores de 45 años. Entonces, ya con solo eso, uno va viendo que hay, digamos, un sesgo. Y hoy, también el problema que tienen estos sondeos digitales es que se los mando, se empiezan a circular por redes sociales de WhatsApp y entonces la gente decide si participa o no. Ya ahí hay un tema, es un dato importante. Pero lo otro es que los partidos o candidatos podrían empezar a fomentar que sus partidarios participen en el sondeo para votar por ellos
y que salgan más alto. Hoy, en un programa colega de ustedes en la mañana, que participé con don Carlos Murillo, que fue, hay que decirlo, muy transparente en todo lo que conversamos, don Carlos reconocía que sí existía posibilidad de ese sesgo inducido que yo hablaba, porque había visto que en las redes del Partido Liberación Nacional se había estado distribuyendo el sondeo para que los liberacionistas participaran. Bueno, y la intención de voto, según este estudio, era precisamente hacia Liberación Nacional en su gran mayoría, ¿verdad? Sí. Cosa que vemos completamente diferente en la encuesta que hace Opol, que le da pues el máximo puntaje, podríamos decirlo así, a Pueblo Soberano. Pero don Mario, 13 Noticias se encargó también de hacer un pequeño sondeo, para ver la intención de voto de los costarricenses, y vamos a verlo a continuación. ¿Usted ya tiene decidido por quién va a votar? Claro que sí, por Laura, para que haya continuidad de ese gobierno. No estoy muy enterado, estoy en otras cuestiones ahora como de más, que me tienen más ocupado, ¿sí? Como no soy de la zona tampoco. ¿Y pronto va a tomarse ya la tarea para ver por quién va a votar? No, tengo cosas más importantes ahorita. Sí, por la Unidad Social Cristiana. ¿Por qué? ¿En qué basó esa decisión? Creo que es un candidato no está maleado, es noble, joven, inteligente y preparado, y me parece que es la mejor opción. Usted, señora, cuénteme, ¿usted ya decidió por quién va a votar? No, todavía no. ¿Por qué no? ¿Por qué es tan difícil esa decisión? Sí, hay con tanta cosa. Bueno, ahí veíamos también un poco de la realidad de Costa Rica para estas próximas elecciones, pero también de los ejemplos que nos dan tanto el sondeo como la encuesta de Opol. Vea, yo creo que es muy importante el entender, y yo hago encuestas, entonces es muy raro lo que voy a decir. No hay que creerle a ninguna encuesta como método de predicción, porque no son bolas de cristal. Ninguna encuesta va a predecir qué va a pasar. Una encuesta es una foto del momento. Suena cliché, suena repetido, suena lo mismo de siempre, pero es cierto. Lo importante es cómo uno va poniendo una foto aquí, otra foto aquí, otra foto aquí, y empieza a ver la tendencia. Entonces empieza a ver la dirección que esto va tomando. ¿Qué puede extraerse de lo que ya hemos visto de la encuesta de Opol versus la de encuesta de Opol de hace un mes? Yo diría que hay 5 conclusiones, aquí las traje apuntadas, que podríamos ir viendo. Primero, el mercado electoral se está activando, ¿verdad? Hubo un movimiento de indecisos, que eso sí es estadísticamente relevante. Creo que como de un 8.9 se redujeron los indecisos, y eso significa que ya estamos iniciando una competencia real. ¿Qué está determinando esa competencia real? Visibilidad. Suena muy obvio lo que voy a decir, pero nadie va a votar por alguien que no conoce. Y no es que lo conozca personalmente, pero que lo conozca como candidato, ¿verdad? Como opción. Entonces, cuando uno ve qué candidaturas se movieron, resulta que ve que son las candidaturas que han estado teniendo más visibilidad en los medios. Doña Laura Fernández, doña Natalia Díaz, doña Claudia Dobles, don Ariel, don Juan Carlos Hidalgo, don Álvaro Ramos, incluso don José Aguilar. En distintos niveles, ¿verdad? Con distintas cantidades, algunos muy cercanos al margen de error, otros por debajito, otros más arriba, pero todos parece que la visibilidad sigue siendo la puerta de entrada a la competencia electoral. Y eso, de nuevo, suena obvio, casi que no hay ni que decirlo, pero a veces parece que las candidaturas lo olvidan. Tercero, el oficialismo necesita mejorar su tasa de conversión. Tasa de conversión, yo me refiero, la apuesta de ellos es ordeñar, diríamos en Coronado, lo más que puedan el capital político, que es el apoyo al presidente, y ver cuánto de eso transfieren a doña Laura. En la encuesta anterior del capital político del presidente, lo que estaban logrando capturar era solo el 39%.
ahora fue un 43. Tiene alguna variación, pero sigue siendo todavía, digamos, habría que preguntarse si eso marca un techo o marca una tendencia. Perdón, don Mario, que en cuanto a eso, yo le voy a pedir a los compañeros sí, podemos ir viendo la de pantalla. intención de voto para precisamente eso que usted está indicando. Tal vez los compañeros... Porque me sirve para... en este decía que doña Laura tenía un 27.6%, don Álvaro un 8.4%, Natalia Díaz un 7.2%, Fabricio Alvarado un 6.8%, Ariel Robles un 4.2%, Claudia Dobles un 3.9%, Juan Carlos Hidalgo 1.5%, Fernando Zamora 1.3%, José Aguilar 1.2%, Eliezer Frenza 1.1%, Luz María Alpizar 0.7%, Luis Amador 0.7%, Boris Molina 0.2%, Claudio Alpizar 0.2%, Ronnie Castillo 0.2%, otro 0.5%, no se nos responde 5.6% y ninguno un 28%. Bueno, eso nos permite entonces decir lo mismo. Los datos muestran que quienes más crecen entre agosto y septiembre son figuras con mayor visibilidad pública reciente. Doña Laura crece 3.6, doña Natalia 2.3, don Álvaro 1.3, don Ariel Robles 1, don José Aguilar creo que 1.1, don Juan Carlos Hidalgo como 0.6. Aunque algunos movimientos de estos, reitero, están dentro del margen de error, ¿verdad? El patrón es claro en que el conocimiento y la exposición siguen siendo variables determinantes, ¿verdad? Y los votantes están empezando a tomar decisiones, pero lo hacen desde lo que es más familiar, más visible, eso es obvio, ¿verdad? Entonces, por ahora creo que lo que tienen que trabajar es a visibilidad. La fidelización del voto tendrá que venir en paralelo y más allá. Lo que le decía de la tasa de conversión, con lo que vimos, la aprobación del presidente a septiembre, en esta encuesta, si mal no me acuerdo, es como de 64, 65%. Vamos a la tercera ¿verdad? pantalla, entonces, por favor. También Ahí crece un poco con respecto... Ahí está con lo del apoyo al presidente, dice un 64.5%, una desaprobación del 28.5% y de no sé y no responde un 7%. Esto es bastante consistente con lo que Opol, con lo que Opol ha venido, los resultados que le están dando a Opol, ¿verdad? Pero el voto para doña Laura es de un 27.6, como vimos. Entonces eso significa que está logrando convertir un 43%. En agosto, como dije, esa conversión era de 39%. Hay una mejora, pero todavía existe un diferencial amplio. Y esto yo creo que aquí tienen que ver cómo traducen más de ese apoyo en votos efectivos. ¿Por qué puede explicarse? Bueno, puede explicarse de que doña Laura ha estado muy concentrada en temas de consolidar la oferta de diputados del partido. Eso es normal. Todos los candidatos han pasado por ahí, incluidos algunos como Liberación Nacional, que incluso lo tienen pendiente, ¿verdad? Y también se explica porque de parte de doña Laura todavía no ha arrancado una campaña en medios de comunicación. Incluso podría decirse, cuando uno analiza las redes sociales, a veces hay días que pasan 4 días y no hay publicaciones de doña Laura, ¿verdad? Entonces, eso puede explicar por qué esa tasa de conversión. Don Mario, sin embargo, sí hemos visto a doña Laura presente en todas las actividades del señor presidente y precisamente hoy en 13 Noticias, en la conferencia de prensa de Casa Presidencial con el presidente Rodrigo Chávez, se le consultó sobre esto porque algunos también llaman como beligerancia política el hecho que doña Laura esté participando de eso, y le voy a pedir a mi compañero Roberto Gámez, productor de 13 Noticias, que nos ponga la inserción del presidente ante la consulta de 13 Noticias. Solo en la mente de una persona muy estúpida podría construirse eso. Desmenucemos esa respuesta. ¿Todos esos son eventos públicos? Sí o sí, sí. ¿Es ella ciudadana y está abierto a todos los ciudadanos? Sí.
¿Cuáles fueron? Limón, ahí la saludé muy cariñosamente, etcétera. ¿Existe alguna prohibición de que un presidente salude a un ex compañero de trabajo? No. Es más, si lo pongo así, don Álvaro Ramos Chávez, ¿usted trabajó conmigo? Bueno, también lo dice Chavo, pero está bien. O el Consejo de Gobierno. Pero usted puede venirme a saludar. ¿Quién más? Luz María Alpizar y yo, ahora candidata a presidente. Todas estas personas que va a mencionar son candidatas a presidente. Doña Laura Fernández, don Álvaro Ramos Chávez, Luz María Alpizar. Loaiza, usted fue compañera mía de partido. Ella podría venirme a saludar. Yo no sé si yo la saludaría de vuelta, pero bueno, que podría venirme a saludar. Como hace doña Laura. ¿Quién más? Bueno, Luis Amador, si hubiera logrado ser candidato, también me hubiera podido venir a saludar. Natalia Díaz. No, doña Natalia, ella pudo ir a dar el limón. ¿Y qué les voy a decir yo? Va de retro, Satanás, porque a Setiú, a Betishú, o como se llame la señora, se le puede ocurrir que esto es beligerancia política. No, pero ¿cuándo dejamos de ser adultos en Costa Rica? No se me ocurre que eso se pueda construir nada más en la cabeza de alguien como... Alguien le puso un amparo electoral, que es actor o algo así, no sé, señor de apellido raro y de nombre todavía, le puso un amparo electoral por saludar al presidente en eventos públicos, a doña Laura Fernández. ¿Qué está llegando esto? Pero entonces, don Álvaro Ramos, ¿cómo está? Yo lo saludo y le doy un abrazo para que nos metan en beligerancia política también. Doña Natalia, usted puede haber llegado a Limón. Doña Luz Mari. Bueno, Luis no, porque no llegó a ser candidato. Amador, ¿quién más? Maduremos. Y le agradezco la pregunta, porque es ese tipo de pregunta que me permite a mí, con un poco de humor tal vez, caricaturizar el estado de mente de algunas personas en una desesperación absoluta por el estado de sus proyectos políticos. Don Mario, esa fue la respuesta del señor presidente con respecto a la consulta de 13 Noticias, específicamente sobre la participación de doña Laura en temas que tiene que ver concerniente a la presidencia de la República. A ver, Helen, aquí yo tengo opiniones muy particulares. Primero, porque desde hace años, no ahora, creo que deberíamos dejarnos de ciertas hipocresías políticas en Costa Rica. Creo que a nivel de años, todos los presidentes y los candidatos de su mismo partido han participado también en actividades, solo que antes se hacía de otra forma. Que creo, exactamente, creo que teníamos otras versiones de esto. ¿Cuál era la versión que teníamos antes? Bueno, don Luis Guillermo Solís iba a Guanacaste a inaugurar obras y obras y obras. Doña Laura Chinchilla en su momento lo hizo. Don Oscar Arias también. Lo que pasa es que como estábamos en la época de los partidos institucionalizados, no era necesario que el presidente, que el candidato o candidata fuera, porque se estaba comunicando, esto es obra de un gobierno de Liberación Nacional o de la Unidad o del PAC, para darle continuidad al candidato que ocupara, valga la redundancia, la candidatura de esa marca partidaria. ¿Verdad? Ahora estamos en la época, primero, de la desinstitucionalización partidaria, pero además en una época particular porque, como lo dije hace 3 años y medio, el presidente Chávez es de todo menos tradicional, ¿verdad? Y doña Laura, de nuevo, está haciendo una apuesta por ordeñar ese capital político del presidente como principal fuente de votos. Entonces, lo que está haciendo, sí, es ir a la mayor cantidad de eventos que pueda, hasta que probablemente el tribunal le diga que ya no lo puede hacer, que no me sorprendería, y ya ahí
tendrán que ver cómo hacen para transferirlo indirectamente, pero eso era, antes se hacía en otra versión, ¿verdad? Ahora, Perdón, don Mario, que lo interrumpa. ¿Usted, como politólogo, considera que eso es beligerancia política? Vea, el tema con la beligerancia, Helen, es que para mí la beligerancia está muy mal definida legislativamente. Está en una norma, la sanción está en otra, la definición está en otra, y ni siquiera hay un artículo que diga beligerancia política tal y tal cosa, ¿verdad? Eso es una mala técnica legislativa. Que digamos, recurre a la interpretación antojadiza de cualquiera. Lo que es importante, yo creo, es que no se utilicen recursos públicos, a como está la ley hoy, como estaría, para cargar la mano a favor de un candidato o no. Ahora, vuelvo a lo mismo. Esto se ha hecho toda la vida, se han utilizado las obras públicas, los recursos, las inversiones. ¿Que estaba mal antes? Sí. ¿Que no está bien ahora? Probablemente tampoco, ¿verdad? Pero eso se ha hecho y deberíamos entonces, si queremos tener una discusión seria, abramos una discusión seria en el país para regularlo adecuadamente, no al calor, como hacemos todo en Costa Rica, de una coyuntura para perjudicar a alguien o beneficiarme yo. Y mucho máximo, mucho más, perdón, cómo se ha venido manejando todo, digamos, de otras vertientes con respecto a esta administración. Bueno, es que también yo tengo preguntas. Por ejemplo, fueron diputados a Guanacaste el 25 de julio. ¿Cuántos fueron a hacer actividades partidarias con sus dirigentes? Con recursos de todos, ¿verdad? Y fueron a hacer actividades partidarias. Ahora, los diputados tienen prohibición, no tienen la limitación de la beligerancia, pero si estamos, yo vuelvo a lo mismo, el problema no es la beligerancia como tal, el problema es el uso de los recursos públicos. Entonces, ¿cuántos fueron a hacer reuniones de sus partidos, con sus partidarios, con sus dirigentes, con recursos públicos? A pesar de que no tengan prohibición de participar en esas actividades, pero ninguno, o la mayoría, no voy a decir ninguno, le aseguro que muchos no fueron en su carrito, no fueron pagando su gasolina, ¿verdad? Ni sus viáticos, fueron pagados con los recursos de todos nosotros. Entonces, estas son las cosas que yo creo que sí merecen una discusión más amplia, porque volvemos a algo que usted y yo creo que lo hablamos la ocasión anterior. El problema es que nuestra política está electoralizada y nuestra democracia también. Y todo se ve y se hace en función de ciclos electorales. Don Mario, con ese comentario suyo cierro, agradecerle de verdad, es un tema que da para muchísimo, yo creo que no llegamos ni a la tercera pregunta, pero muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta tarde en Análisis 13, y a nuestros amigos televidentes, quédense con nosotros que después de esta pausa venimos con más de 13 Noticias.